Hola, en esta instancia compartiremos con ustedes un video vinculado a la evaluación diagnóstica, en el entendido que es una problemática que se están enfrentando casi todas las unidades de práctica, que están, bueno, comenzando su proceso de enseñanza, su secuencia de enseñanza vinculada a un contenido, y estamos, bueno, viendo la evaluación diagnóstica como una problemática con la cual, con este video, intentaremos aclarar algunas dudas recuperando algunas ideas iniciales que ustedes han visto en otros cursos. Ya sabrán que la evaluación es un acto o proceso por el cual se genera un juicio de valor sobre algún objeto determinado mediante una contrastación, que los resultados de esa comparación lo que deben de habilitar posteriormente tomar algún tipo de decisión, y en el caso de la evaluación diagnóstica, estas decisiones van a estar vinculadas al inicio, a la puesta en marcha de un proceso de enseñanza, en el momento en el que ustedes se están encontrando. Ahora hablamos un poco Algunas, sobre de la sí, evaluación dale, dale. diagnóstica. Listo, David, para ir matizando el video. Como toda evaluación, la evaluación diagnóstica debe comenzar determinando cuáles son los referidos de evaluaciones, qué cosas vamos a evaluar. Estos referidos, los que definamos, se seleccionan a partir del contenido a enseñar. Es decir, que es un contenido el que va a llamar a los referidos, o dicho de otra manera, de ese contenido decantan los referidos. Ese contenido, evidentemente, entonces debe ser previamente definido por el que va a enseñar. De esa definición se van a poder entonces seleccionar los referidos de la evaluación, aquellas partes que cada uno de nosotros definimos como objetos de evaluación. En definitiva, la evaluación diagnóstica va a terminar arrojando ciertas pistas iniciales que nos van a permitir secuenciar luego la enseñanza a partir de los datos que la evaluación diagnóstica nos aporta. Dicho de otra manera y concluyendo esta diapositiva, es muy difícil poner en marcha la enseñanza de cualquier contenido sin iniciar una lectura mínima, al menos, de aquellos datos centrales que nos van a permitir secuenciar la enseñanza. Algunas, algunos puntos intentando llegar a una suerte de ruta o de recorrido para el armado de la evaluación diagnóstica. Como venía diciendo Mariana, en primer lugar, lo central es definir el objeto de enseñanza, ¿sí? Que será en definitiva del que debemos de reunir información en la previa. Es decir, ustedes deben de centrarse en este momento en tratar de conceptualizar ese objeto de saber que van a estar trabajando. El juego, el deporte, la gimnasia, bueno, ya sea el que estén seleccionando, primero deben de definir. En segundo lugar, discriminar de esa definición cuáles son las partes más importantes que incluyen la mayor cantidad de las secundarias. Estas partes serán los referidos de la evaluación, ¿sí? Es decir, de como ustedes definan el contenido, hay algunas características que son medulares, que son centrales, ¿sí? Y hay otras que quizás pueden estar en un segundo plano. Entonces es el momento este de valorar cuáles son esas centrales y cuáles son esas secundarias para poder cargar el referido, para poder cargar su objeto de la evaluación diagnóstica. En tercer lugar, establecer para cada referido al menos 3 categorías de evaluación que permitan ubicar esos conocimientos previos de los estudiantes, o sea, lo que saben los estudiantes en alguna de esas categorías y solo en una. ¿Sí? Podemos David, hablar como de 3 niveles, un nivel bajo, intermedio o alto, podemos usar colores del semáforo, amarillo, rojo, verde, como para tratar de discriminar, para poder crear ciertas categorías en relación a esos conocimientos previos que yo estoy valorando. Luego, como tercer punto en esta ruta, está el armado de una planilla pensando en recabar la información del grupo. Para ello no estaría mal pensar en agrupar al estudiantado en 2 o 3 rangos y definir las actividades a realizar. Bueno, un poco de lo que veníamos compartiendo en el punto anterior. En el quinto lugar, aplicar esa planilla registrando el comportamiento de los estudiantes de acuerdo a las categorías de cada referido, ubicándolos en los rangos alcanzados por cada uno de ellos. En ese caso, habrá que ver si
es un docente, si son dos docentes, si es el docente con el estudiante, quienes van completando esa planilla, esa grilla de valoración. Luego analizar y sistematizar los datos recabados. Y por último, y no menos importante, definir a partir de la síntesis que se realice de esa grilla de evaluación, bueno, la secuencia de enseñanza del contenido. No sé, Mariana, si en esto capaz aclarar algún punto. Me parece que lo central, lo has dicho. Lo primero, la evaluación diagnóstica decanta del contenido que vamos a enseñar. Y lo segundo, que la evaluación diagnóstica tiene que hacer una selección muy rigurosa y minuciosa de ese contenido. Seguí nomás. Bien, y como ejemplo, que de cierta forma aclare el recorrido que recién mostramos, bueno, quisimos colocar el liceo, ¿sí? Un noveno grado, y como veníamos diciendo, el primer punto es poder definir el contenido. Entonces, en este ejemplo, vamos a trabajar con el deporte. Para ello necesitamos sí o sí una definición de deporte. Traemos allí una definición de deporte que incluso ya la hemos manejado en algunos de los masivos, ¿sí? Esa definición dice que, bueno, el deporte es toda actividad física en cuya práctica se encuentran combinadas en mayor o menor grado o con mayor o menor importancia o predominancia de una respecto a otra, algunos ingredientes. Esos ingredientes o elementos constitutivos del deporte serían el juego, la competición, la reglamentación e institucionalización, y que se lleva a cabo por las personas con finalidades determinadas. Acá se recupera alguna cuestión de Parlevás, de Velázquez Buendía, y agregando también esta definición, colocamos que su enseñanza implica tres ejes de formación, ¿sí? El practicante, el espectador y el consumidor. Entonces, a partir de esa definición de deporte, de esa definición del contenido, es que vamos a realizar nuestra evaluación diagnóstica, ¿sí? Dependiendo de lo que digamos acá, es qué vamos a evaluar. En este caso, nosotros colocamos estos tres ejes, bueno, vamos a estar evaluando uno de esos ejes. Ahí ven que como objetivo de esa clase 1, nos propusimos diagnosticar los conocimientos prácticos, es decir, del eje del practicante, del deporte voleibol, porque vamos a estar trabajando el deporte voleibol con ese grupo del liceo. ¿Cómo se va a organizar ese dispositivo de evaluación diagnóstica? Bueno, para recabar insumos se organiza el espacio en 4 canchas. Un docente será quien explicará las consignas y observará el desarrollo de la actividad, y los otros 2 docentes, entendiendo que puede ser una unidad de práctica de 3 docentes, bueno, los otros 2 van a ser quienes van a estar observando lo que va a suceder en cada una de las 4 canchas, analizándolo y completando esa grilla. En este caso, y de forma intencional, decidimos que los estudiantes no participen del completado de la grilla. Y también como una nota o una aclaración, puede ser que grabemos parte de la actividad para luego utilizar. Mariana, ¿querés explicar la grilla? Básicamente para comentarle a los estudiantes qué son las categorías, qué son los rangos y cómo se puede organizar una grilla. Si ustedes ven, esta es una grilla compleja y, como David explicó, las actividades de trabajo, las actividades se van a ver en un trabajo que inicia y termina con el juego que ustedes van a evaluar, que en este caso es el voleibol. Nosotros, para poder aplicar esta grilla, que voy a adelantar un cosito, vamos a armar en el espacio de cancha 4 subespacios, en donde se van a celebrar 4 partidos simultáneos. Vamos a tener la grilla que tenemos que manejar acabadamente, somos nosotros que la vamos a aplicar. Vamos a manejar 2 observadores. Un observador va a mirar el partido 1 y el 3, o el 1 y el 2. El otro observador, el 4 y el 3, o el 4 y el 2, eso lo resolverán antes. Y la idea es que durante el partido ustedes puedan empezar a tomar datos en relación a la grilla completa. Si ustedes ven la grilla, tiene los referidos, que para nosotros hoy son estos, pero como habíamos hablado anteriormente, pueden ser menos. Lo importante es que ustedes definan aquí cuáles son las cosas centrales del voleibol como juego, como deporte colectivo, de oposición y de balón.
de cancha dividida, los niveles de cada uno de estos referidos, nivel 1, que serían las categorías de evaluación del referente, teóricamente, ¿no? Habrán algunos que no tocan, no logran golpear la pelota, otros que la golpean de una manera efectiva, pero no con la técnica, y otros que la golpean sin ningún tipo de problema. Como ustedes ven, acá hay un toque y 3 estadios de ese estilo de golpe. Los observadores de cada una de las canchas incluirán si todos los estudiantes que están mirando, o menos de la mitad de ellos, están en alguna de estos espacios de valoración. Y allí colocarán números, cantidades, bueno, se pondrán ustedes de acuerdo qué es lo que tienen que colocar en cada uno de estos espacios. Lo importante es que los observadores previamente acuerden en lo que van a observar, porque si no puede pasar que el observador 1 mire tal o cual cosa y el 2 mire otra cosa, y cuando junten todos los datos y hagan la síntesis que le va a permitir desarrollar la enseñanza, como decíamos anteriormente, van a juntar cosas que no tienen sentido entre sí y entonces los datos no van a tener la validez que se necesita. Referido, categorías y rangos. En este caso hicimos 2. Menos de la mitad de la clase, ejemplo, no logra golpear la pelota, puede pasar que otra parte esté en esta categoría, otra parte, perdón, en este rango o en este rango. Y quizás David. ahí también como una aclaración, nosotros nos estamos centrando ahora en la formación del practicante. Si nos centráramos en la formación, por ejemplo, del consumidor, tendríamos que desarrollar otro dispositivo de evaluación y una grilla o criterios de evaluación distintos, en el sentido de que en la columna de referidos colocaríamos otras cosas y habría otros niveles de logro y otro desglose de esos referidos, ¿sí? Ahí volviendo sobre que todo va a depender de cómo conceptualicemos lo que estamos evaluando, ¿sí? Y dónde querramos nosotros colocar el foco, ¿sí? Perfecto. Es decir, que si nosotros tuviéramos que evaluar el consumo del consumidor, el espectador o el espectáculo, deberíamos construir otro tipo de grilla y generar otro tipo de propuesta práctica, otro tipo de propuesta inclusive metodológica que permita levantar datos sobre qué saben ellos sobre los otros 2 ejes, si es que nosotros vamos a trabajar en el marco de la educación deportiva. Esta propuesta empieza y termina en un deporte tal cual nosotros veníamos definiendo, en donde seguramente predominen más o menos algunos de los rasgos, y por lo tanto vamos a poder valorar los fundamentos en acción, los fundamentos durante la práctica de juegos adaptados, o en este caso sería un deporte reducido, ¿no? Reducido en el espacio. Bien, creo que por ahí estaría Bien, finalizando la presentación. David, ¿quieres agregar algo más? sí. Creo que había algo de resumen, A nada ver, más, para y mí. quizás con eso ya Ay, cerramos. Ahí dale está. nomás. Como para cerrar, esta evaluación se realiza para conocer cuál es el estado de conocimiento que tienen sus nuevos estudiantes, bueno, algo que ya hemos venido hablando. El docente va a extraer datos y elaborar con ellos una síntesis que le habilita a iniciar un proyecto de enseñanza, ¿sí? Y ahí hago un énfasis en también poder registrar lo que sucede. Si yo no registro, difícilmente puedo hacer una síntesis y un análisis y luego una proyección, ¿sí? También permite conocer al grupo, a sus individualidades y a partir de ahí ir proyectando ciertas estrategias metodológicas, ciertos recursos didácticos que me pueden ser útiles. Y aclaramos que la evaluación no va a finalizar allí. Este es un inicio de un proceso en el cual seguramente hayan varias instancias más de evaluación, ¿no? Bien, y por acá estaríamos dejando este video vinculado a la evaluación diagnóstica. Hasta luego.